Hola a todos, mi nombre es Violeta y soy la creadora del sitio web creerenmi.org. En esta ocasión les quiero hablar sobre un tema muy importante y que nos concierne a todos. Es el miedo. Hoy más que nunca, en este mundo tan cambiante, lleno de incertidumbre, el miedo es una emoción que nos suele acompañar casi a diario. De una u otra forma, tenemos algún temor a algo externo, temor a algo interno, temor a lo que pase en el mundo, temor a enfermedades, temor a la muerte. Hay miles de temores y cada persona tiene una saga de temores muy personal que lidiar en su día a día. Hay diferentes formas de ver el temor, y es que detrás de cada emoción negativa siempre hay un temor, y son temores que normalmente no queremos ver, como que los queremos enterrar o poner debajo de la alfombra para que no nos causen problemas, ya que nos sentimos sensibles y vulnerables ante nuestros propios temores, y esto nos afecta porque tenemos miedo a que nos duela. Entonces tratamos de huir de estas situaciones donde nos puede traer este dolor y miedo, ¿no? Pero ¿de dónde procede el miedo? ¿De dónde procede el nerviosismo, la ansiedad, la inseguridad? Cualquier tipo de ansiedad es un miedo. Es un temor a algo que podría venir y que sería muy malo para nosotros. Sin embargo, son cosas que están en el futuro, es decir, no están todavía en nuestra realidad. El temor es la falta de sintonización también de nuestra mente con nuestro cuerpo, ya que todos los días nuestra mente y cuerpo siempre andan como en dos lugares diferentes, y en ese momento es donde perdemos la estabilidad, porque si no tenemos equilibrio, hagamos de cuenta que nuestro cuerpo y nuestra mente fuera como una silla de cuatro patas, y si una parte no está como coordinada con la otra, la silla queda endeble y nosotros nos volvemos débiles, nos volvemos sensibles ante este desequilibrio. Y esta falta de sintonía entre nuestro cuerpo y nuestra mente nos hace sentir temor. Es por esto que muchas corrientes de pensamiento, y por ejemplo el budismo, nos hablan de que la meditación es algo que nos puede ayudar a manejar el temor, ya que cuando estamos meditando y estamos en una determinada postura donde nos centramos en el cuerpo y en la respiración, este es un ejercicio que nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo, con nuestra esencia. Es una práctica muy sanadora y nos ayuda también a sanar la mente y el cuerpo. Se dice que para poder caminar por el camino de la valentía, valga la redundancia, debemos conocer el miedo, ser conscientes del miedo. En general, el problema es que tenemos miedo a encontrarnos y a vernos y a enfrentarnos a nosotros mismos. Tenemos miedo de que si nos adentramos hacia nosotros mismos, no nos va a gustar lo que vamos a encontrar allí. Es como si fuera una caja oscura, escondida, como decir una mazmorra negra, donde no queremos entrar por temor, pues no sabemos qué hay ahí. Entonces preferimos huir y quedarnos en la superficie, quedarnos en la imagen que le vendemos a los otros, donde somos personas muy equilibradas y casi perfectas, ¿no? Sin embargo, suele ser una imagen falsa. Estamos buscando constantemente a un salvador espiritual, una persona que nos ayude y que sea la que nos ilumine y nos ayude a despertar. Sin embargo, el camino de la liberación y del despertar es algo muy individual y muy personal. Nosotros mismos somos los que nos vamos a salvar. Somos nuestro propio gurú. Y es por eso que tenemos miedo de conocernos, de ahondar en nosotros mismos. Y ese temor es lo que nos mantiene en más temor. Es como tenerle miedo al miedo. Sin embargo, debemos buscar esos rincones de miedo para poderlo trabajar y cambiar. Y es probable que sí veamos cosas de nosotros mismos que no nos van a gustar. Sin embargo, es la única forma de cambiar y de vencer esos temores inconscientes. Es que no sabemos siempre por qué nos sentimos mal, porque estos temores vienen del inconsciente. Es como que yo tome una lámpara o una antorcha y me vaya a esa mazmorra que dije y vaya a ver qué hay ahí, qué hay adentro. Porque entre más vamos conociendo ese temor,
y esos temores escondidos más los podemos ir soltando. Para sacar esos temores inconscientes, la meditación es el camino más fácil, por decirlo, ya que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Nos da una claridad mental y nos permite ver esos rincones desconocidos para poder trascenderlos poco a poco. El volcar la atención sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia mente, dándonos cuenta de qué hay ahí, nos ayuda a soltar y a transmutar esa parte de nosotros mismos que no conocemos y que irónicamente es la mejor parte de nosotros mismos. Allí es donde está la sabiduría, el amor, la claridad. Todas esas cualidades que tenemos suelen estar completamente cubiertas por estas capas de miedo e inseguridad. Es por eso que al sacarlo, el temor me refiero, y quitar estas capas como si fuese una cebolla, es donde queda el núcleo, y esa es nuestra luz, esa fortaleza que quedaría en nuestra propia templanza, donde nos ayudaría también a ponernos en un lugar de poder, de enfrentar la vida desde una posición más fuerte y más segura. La felicidad, en este caso, vendría a ser como el conocimiento total de uno mismo, nuestra verdadera esencia. Sin embargo, al estar todo esto tapado, no podemos verlo. No sabemos qué hay ahí adentro, muy en el centro. Y por eso surge el temor. También el temor suele venir de la dualidad, de la sensación, la creencia de la separación de uno con los otros, del deseo, del apego, de las ideas, los celos, la envidia, la codicia. Todas estas emociones que suelen ser bastante difíciles de manejar surgen de la sensación de dualidad, es decir, yo y el otro. Y justamente la meditación nos ayuda a entender que no hay el otro, que el otro es un espejo de mí mismo, es un reflejo mío. Al poder cortar con esa dualidad también se ayuda mucho a liberar estos temores, porque en general el miedo es no saber. Es como cuando éramos niños y entramos a un lugar como oscuro, ya sea un cuarto o una zona de la casa que estaba oscura, y sentíamos un temor terrible porque no sabíamos qué había ahí. Sin embargo, cuando encendíamos el interruptor de luz, era como que inmediatamente el temor se va. Y es que el temor ancestral más importante es no saber quiénes somos. Le tenemos miedo a la muerte, miedo a la vida y sobre todo no saber cómo enfrentar la vida. Y de nuevo repito, es ahí donde la meditación nos puede ayudar a salir de esa dualidad. La primera forma de identificar esta dualidad es a través de la conexión con nuestro propio cuerpo. La sensación de que afuera todo es amenazador, desconocido, nos produce miedo. Pero la meditación nos ayuda a conectar con el amor que tenemos adentro y nos ayuda a cortar el miedo. También nos ayuda a conectar con otras personas desde una posición de amor, a conectar con círculos sociales más saludables, también a conectar con un amor más amplio hacia tu círculo familiar, después hacia tu barrio o colonia donde vives, después a tu país. Esta sensación de amor que comienza con el amor a uno mismo, nos ayuda a entender que no estamos solos. Entonces, de alguna manera también vamos perdiendo ese miedo. Si yo pierdo el miedo a conocerme, entonces puedo llegar a descubrir mi verdadera naturaleza. Y es que hay una idea que nos habla del camino del guerrero. El camino del guerrero no es esa persona que no tiene miedo para enfrentarse a sus problemas. Es aquella persona que se enfrenta a sus problemas a pesar del miedo. Entonces, yo los invito a que se hagan la pregunta: ¿a qué le tengo miedo? Porque todos tenemos miedo a algo y tratemos de conectar con ese miedo. Otra técnica muy importante a la hora de manejar este tema es la respiración. La respiración nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo. Al sentir cómo el aire entra y sale, podemos llegar a un lugar donde recordamos quién realmente somos. Al tomar conciencia de la respiración, nos hacemos uno solo con el cuerpo y nos aferramos al momento presente. Es a través de la meditación como podemos conectar con el tiempo presente.
Y cuando estamos meditando y estamos respirando y estamos conectados, les aseguro que en ese momento no hay temor, ya que el temor siempre viene de pensar en el futuro, y no necesariamente un futuro de un mes, es el futuro cercano, lo que va a pasar en una hora, en 5 minutos, 10 minutos, pero nunca se está en el presente. Realmente en el presente no hay temor. Y pueden pensar, no es cierto, yo tengo miedo ahora. Ok, pero el miedo es una proyección de lo que piensas que podría pasar después, o que esa sensación desagradable se va a perpetuar en el tiempo y vas a sufrir por ese temor. Y al final lo que le tienes miedo también es al sufrimiento. Cuando se está en el presente, el temor desaparece o se vuelve muy manejable. El miedo al juicio ajeno, a que me culpen, a que me critiquen. Cuando esto pasa, inmediatamente nuestro cuerpo comienza a producir adrenalina, que es una hormona que nos sirve para huir, para defendernos. Entonces, cuando nos sentimos atacados, vamos a generar esa adrenalina y que nos da un instinto de ataque hacia la otra persona, ya sea a través de la mentira, de la manipulación, del chantaje emocional. Pero eso al final hace que nuestro miedo crezca. Si nos juzgan, o si recibimos una crítica, o si tenemos haters, que es algo muy común hoy en día, lo mejor es respirar, relajarse, contar hasta 10, de nuevo conectarse con el cuerpo, sentir tu cuerpo, centrarnos allí y después responder, pero no antes, no desde el impulso, sino desde la tranquilidad. Es muy importante serenarnos antes de tener una reacción. Y la razón por la cual esto nos molesta tanto es porque las críticas de los demás nos tocan el ego. El ego es esa parte de nosotros mismos que normalmente pensamos que es lo que nos define. Es como esa personalidad que nos vamos armando, pero que normalmente no tiene mucho que ver con lo que realmente somos. Entonces el ego es muy débil y tiene la necesidad de defenderse constantemente, es vulnerable y le duele que lo critiquen. Y de nuevo repito, no identificarnos con el ego nos va a permitir serenarnos, tranquilizarnos y decir, ok, gracias, aprecio tu opinión y hasta ahí. No seguir, no engancharte con estas personas, porque también hay que entender que la otra persona viene desde una posición similar, desde una posición de ego, de miedo, y que casi siempre que una persona nos critica o que tenemos un hater, ese juicio viene más desde sus propias carencias, no tiene mucho que ver con nosotros, casi nunca. Por eso es importante entender que el que critica o el que enjuicia tiene un dedo señalando al otro, pero tiene el otro señalándose a sí mismo. Es como que se está proyectando en el otro, pero es un problema personal. El otro tipo de miedo muy común que tenemos todos es el miedo al sufrimiento, como lo mencioné antes. Este miedo es tan grande que sufrimos por temor a sufrir. Y esta parte es bien irónica porque es totalmente cierto. El miedo a sufrir nos hace sufrir. ¿Pero por qué nos da miedo sufrir? Es porque pensamos que va a llegar un momento en donde el sufrimiento va a ser tan tan grande que vamos a explotar de dolor, que vamos a reventarnos, que no vas a poder más y simplemente vas a colapsar y te vas a morir. Sin embargo, no se llega a esos niveles y tampoco es real que nos vayamos a explotar o a morir. Sin embargo, es tan irónico. Entre más se evite el sufrimiento, más se sufre. Es como esa frase que dice, lo que resistes, persiste. Y es por eso que apartarse del sufrimiento nos crea más sufrimiento, al no querer verlo, al evitarlo. Y aquí es donde dice, independientemente de la religión que tengan, Jesús fue un maestro que tenía muy grande sabiduría. Y en la Biblia hay un pasaje que dice, nunca se inquieten por el día siguiente, porque el día siguiente va a tener sus propios problemas e inquietudes. Ya es suficiente con los problemas para cada día. Concéntrense en el hoy. Pensar en el futuro nos produce miedo.
El miedo nos produce dolor, pero pensar en el futuro aumenta el dolor y encima se convierte en sufrimiento. Y nos da miedo al sufrimiento, y el miedo al sufrimiento nos provoca sufrimiento y se vuelve una especie de círculo vicioso. Sin embargo, entender que explorar ese miedo no necesariamente nos va a hacer crecer el miedo, sino que nos vamos a conocer más a nosotros mismos, eso nos ayuda también a fortalecernos, a conocernos mejor. Y es que el temor al sufrimiento nos hace reprimir los sentimientos, ya que solemos poner una barrera por miedo a que el otro nos haga daño. Y esta parte no es fácil de digerir, pero abrirse al sufrimiento y verlo nos ayuda a aprender su origen, saber de dónde viene, y también nos ayuda a conocernos mejor. Así que hay que enfrentar estos miedos desde la valentía de saber que vamos a aprender algo a través de esa experiencia. Es curioso que lo importante aquí no es tanto liberarse del temor, sino aprender que tenemos más fuerza de lo que realmente nos damos crédito. Tenemos más fuerza, repito, de lo que nos damos cuenta. El miedo, como dije, surge de no saber. Así que la solución al miedo es la sabiduría. Entre más sabes, menos miedo tienes. Entre más te conoces, menos vulnerable te sientes. Al conocernos a nosotros mismos, conectamos con nuestro ser interior y nos ayuda a perder miedo. Nos ayuda a conectar también con esa luz, con ese núcleo que concentra lo mejor de nosotros mismos, nuestra luz interior. Así que en resumen, cuando tengas temor o tengas miedo, recuerda que es muy importante volver a tu casa. Y tu casa es tu cuerpo, es tu templo. Y para poder conectar con el cuerpo, respira. La respiración, una respiración pausada, calmada, donde tomes mucho aire y exhales ese aire, ayuda a conectarte también con el momento presente y disminuye el temor. Cuando algo te asusta, debes mirar ese miedo. De alguna manera relacionarte con él, analizarlo, verlo de frente. Y entonces pasa algo muy curioso. Deja de ser algo tan poderoso y dominante. No digo que lo vas a derrotar desde el primer momento, pero entre más lo vayas conociendo y no huyas de él, te vas a dar cuenta que no es tan malo, ni tan peligroso, ni tan ogro como te lo imaginas. Y te vas a sentir más valiente. Otro consejo, y este funciona, aunque también va a sonar extraño, es sonreír. Sonreír es una acción que inmediatamente lleva un mensaje a nuestro cerebro donde se generan un montón de neurotransmisores que nos dan una cierta sensación de bienestar, como que todo está bien. Podrían decir que es casi como engañarnos a nosotros mismos, pero sonreír cuando tienes miedo es como que corta el flujo de energía temorosa. Entonces, sonreír es el otro elemento, además de la respiración. También cuando creemos que el mundo es un lugar amenazante, solemos ver hacia afuera y estamos tan pendientes de defendernos de los ataques de afuera que no nos vemos a nosotros mismos. Nos perdemos de nuestra propia esencia, de nuestra propia luz, nuestra propia riqueza interior. Por eso que en esta pequeña charla sobre el miedo, quiero que se queden con la conexión con nosotros mismos, con conocer nuestros miedos para poder llegar al fondo y poder ver nuestra luz, nuestras virtudes, nuestro verdadero yo, que no es ese ego. Y al poder conectarte con esa parte tuya, que es tu riqueza interior, poco a poco vas a ir soltando y transmutando esos miedos. Espero que te haya servido, que te dé una pequeña reflexión y que a través de estas palabras puedas aprender a soltar esos miedos que tanto daño nos hacen. Te invito a visitar el blog, ahí hay muchos artículos sobre desarrollo personal y también información sobre directamente trabajar conmigo a través de un proceso de autoconocimiento y de autoestima y de mejorar tu seguridad personal. También les voy a dejar el link
a mis redes sociales, a Instagram y bueno, como dije, el sitio web que yo manejo. Muchas gracias.